Hey, ¿qué pasa, cracks? Siempre os he dicho esa frase de que hay discos que se escuchan, discos que se analizan, discos que inclusive se coleccionan en estanterías como trofeos de buen gusto musical. Luego, tras eso, están esas grabaciones que parecen haber sido enterradas deliberadamente. Están esas cintas que circulaban en tiradas de 100 copias. Esas demos que se copiaban de mano en mano como si fuesen virus, como si compartirlas fuera un acto de contagio voluntario. Artefactos sónicos tan crudos, tan repletos de suciedad, tan deliberadamente inescuchables que parecían grabados no en un estudio sino en el sótano de una casa abandonada donde alguien, de manera random, en muchas ocasiones, decidió documentar su propia desintegración. A mediados de los años 90, y como ya he remarcado mil veces en varias ocasiones, el black metal noruego ardía en lo mediático de las iglesias quemadas. Mientras Barbie Kernes posaba con estilo medieval, mientras que Death se convertía en polvo, algo se estaba pudriendo al otro lado de la frontera, en Francia concretamente, más concretamente aún, en Bretaña, en una ciudad portuaria llamada Brest, donde el Atlántico golpea la costa con una violencia que nunca descansa y donde, en parte, la niebla venía en aquellos tiempos con una nota maldita. Porque allí, en ese lugar donde la geografía misma parece diseñada a ojo del misántropo más astuto, un grupo de músicos decidió que el black metal había traicionado sus principios, que había roto la esencia original, que aquella notoriedad era veneno. Pensaban que las entrevistas en revistas eran, ¿cómo decirlo?, algo así como una especie de prostitución artística, podríamos decir. Estos músicos no querían la fama para nada, es más, la despreciaban totalmente, no querían siquiera tocar en vivo, querían crear música tan extrema, tan inaccesible, tan violentamente anticomercial, que solo los verdaderos enfermos la encontrarían. Y lo consiguieron. Vaya que sí, aquellos tipos se llamaron a sí mismos Les Légions Noires, las Legiones Negras, un círculo clandestino de proyectos que estaban interconectados entre sí, que limitaban sus lanzamientos a tiradas que eran microscópicas, que grababan con equipos malísimos, inclusive que habían tirado otros músicos a la basura. Mientras los noruegos gritaban sus manifiestos a los cuatro vientos, los franceses susurraban los suyos en catacumbas, inclusive en castillos que se decían que pertenecían a algún que otro miembro del círculo. No era purismo, era hambre, un hambre que no puede saciarse, el hambre de crear algo tan puro en su miseria que el mero acto de escucharlo fuera un pacto de sangre. Entre todas las bandas de Les Légions Noires, entre todos los proyectos fantasmales que aparecieron y desaparecieron como espectros, hubo uno que planificó su existencia como una obra de teatro en 4 actos, podríamos decir, en el nacimiento, el ascenso, la decadencia y la muerte. 4 capítulos, 4 clavos en un ataúd que ellos mismos construyeron desde el primer riff. Muchos, entre los que me incluyo, hablamos de Mutilation como el gran nombre, pero hay otro con un nombre perfecto para la causa. No es un seudónimo pretencioso, no es una palabra inventada en élfico, ni nacida de la fantasía de algún libro, lo suyo era un nombre histórico. El nombre del voivoda de Valaquia que empalaba a sus enemigos y bebía sangre en banquetes rodeado de cadáveres, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el mismo hombre que inspiró a Bram Stoker. Pero esta banda no buscaba seducir como un vampiro literario, esta banda buscaba empalar directamente, y eso sí, sónicamente, que nadie se me asuste. Lo que os traigo hoy no es una banda que sacó discos y luego se disolvió sin más, es un proyecto que se diseñó a sí mismo como un organismo vivo destinado a morir, que grabó su acta de defunción en la primera cinta y luego pasó 3 años cumpliendo la profecía. Es el eslabón perdido entre el black metal primitivo de Bathory y el raw black metal que vendría después, entre la violencia externa noruega y la violencia interna francesa, entre la ira y la melancolía, entre el fuego y el hielo. Hoy no vamos a escuchar música bonita. Hoy vamos a asistir a una autopsia sonora de 4 movimientos.
Hoy vamos a adentrarnos en la cripta que construyeron dos hermanos artísticos de las costas de Bretaña usando solo una grabadora de 4 pistas, distorsión infinita y misantropía pura. Hoy vamos a hablar de Vlad Tepes. Vlad Tepes no nació de un manifiesto ideológico ni de una escena organizada, nació de dos personas que se encontraron en sus propios sentimientos disonantes, o, dicho de otra forma, en una especie de alineación compartida. Tenían un rechazo enorme, visceral, a todo aquello que la religión, la sociedad, el Estado y la familia representaban. No eran hermanos de sangre, pero casi lo parecían por su forma de vivir. Vlad Dragstein y Borlaug Dragstein, y ni siquiera sabemos sus nombres reales, y eso es exactamente como debe ser una banda que promulga la idea del black metal como ellos la promulgaban. En el caso de Vlad, componía la mayoría de los riffs, tocaba la guitarra, golpeaba la batería con la precisión de un reloj roto y gritaba como si cada palabra le fuese arrancada un pedazo de garganta. Borlaug se encargaba del bajo, ese instrumento que prácticamente en Vlad Tepes suena como si estuviese enterrado bajo 3 metros de tierra, y de las voces de apoyo también se encargaba, creando armonías que no eran armonías sino discordias calculadas. En 1993, en Brest, ciudad portuaria de Bretaña, estos dos tipos decidieron que iban a crear algo no para la supervivencia, no, para la no supervivencia más bien. Y a ver, no nos vamos a engañar, en sus declaraciones hay actitud adolescente, pero el nihilismo manejado ahí no es una cosa que se fuerce de por sí. Era arquitectura conceptual, unas demos acordes llamadas al nacer, crecer, decaer y morir. Una vez completado el ciclo, Vlad Tepes debía dejar de existir, sin traicionar el concepto en sí. Lo cierto es así, las legiones negras ya existían como idea. Aquí sí que se debe nombrar a Meinak, se debía nombrar a Mutilation, se debe nombrar a Belketre, se debe nombrar a Torgeis, a tantos otros, a una red de proyectos donde los mismos músicos rotaban entre bandas creando una telaraña de miseria compartida. Pero Vlad Tepes tenía algo que a lo sumo los únicos que se podrían acercar a eso serían Mutilation, tenían una narrativa completa. En el caso de los de Brest no era simplemente lanzar demos al azar, esto era una historia con principio, desarrollo y final, era una novela donde cada página estaba escrita con sangre y cada capítulo terminaba más oscuro que el anterior. Vlad, años después, explicaría ese periodo con una honestidad devastadora y leo palabras textuales dichas en esa entrevista en Invisible Oranges. Mi juventud fue un periodo complicado, una lucha permanente contra mí mismo y el mundo que me rodeaba, sentimientos de odio, de tristeza, de pérdida. Una alineación de las placas de la razón que provocó el encuentro de los miembros del círculo, entonces hermanos, en nuestros mismos sentimientos disonantes, provocando una emulación que llevó a una espiral de destrucción de los límites impuestos por la humanidad, la sociedad, la religión, el Estado, inclusive la familia. Esa espiral de destrucción comenzó en diciembre de 1993 con una cinta de ensayo llamada Rehearsal Winter 93, autoeditada, distribuida entre nadie, el primer grito en el vacío, pero el verdadero nacimiento llegaría en agosto de 1994. War Funeral March, agosto de 1994, grabado en un lugar llamado Ardails, una zona rural y un conjunto de aldeas en las Cevenas francesas. De hecho, Mutilation hacen homenaje a este lugar en Under Ardails Night, corte número 7 del Vampires of Black Imperial Blood. Pero bueno, esos son otros temas aparte. Volviendo a War Funeral March, fue grabado con una grabadora de 8 pistas, producido por Meinak de Mutilation y en menor medida por Borb, dos nombres que el círculo de la Legion Noire significan autoridad. 5 canciones que sonaban como si hubieran sido grabadas en el interior de un ataúd mientras alguien lo enterraba, es decir, perfecto para lo que querían.
Esta fue la única demo de Black Tepes que recibió distribución significativa y ojo, hablo en la época. Full Moon Productions de Estados Unidos, un sello que había lanzado en cinta el primero de Burzum, decidió darle la oportunidad en el mercado norteamericano. El resultado fue un desastre comercial hermoso. John Thorns, dueño de Full Moon Productions, admitiría años después que War Funeral March fue uno de los títulos más débiles del sello a nivel de ventas, dado que las mismas fueron abismales, que tuvo que bajar el precio de $8 a $6 porque los compradores se quejaban. Vendió apenas un par de cientos de copias y retiró la demo del catálogo, dejando que las cintas restantes acumulasen polvo. De hecho, hubo mucho cruce de declaraciones entre Black Tepes y él, incluso hubo amenazas de muerte, o sea, estamos hablando de cosas que realmente trajeron mucho bombo. Décadas después, esas mismas cintas se venderían por fortunas en eBay. La ironía es deliciosa a veces, todo se ha dicho. Pero hablemos ahora de lo potente, hablemos del sonido, porque War Funeral March no suena como música y esto no es algo que diga yo. Como leí en su día, esto suena como un documento forense. Si nos percatamos, las guitarras están embarradas en ruido, se convierten en el equivalente auditivo de mirar a través de una ventana sucia en medio de una tormenta, pero encima con ese toque medieval y oscuro, de película de Murnau, concretamente. Ya sabéis a qué película me refiero seguramente. Luego, a los demás instrumentos les sucede algo muy parecido. La batería suena como si alguien estuviese golpeando una pared en otra habitación. Las voces de Vlad son feas, horrorosas, pero son nuestro horror y nosotros lo entendemos. Son feas en el sentido más visceral, como si alguien le estuviera arrancando las palabras de la garganta con pinzas oxidadas. Sin embargo, bajo esa capa de suciedad deliberada, había composiciones sorprendentemente competentes. Riffs que evocaban al Bathory de mediados de los 80, al Hellhammer más primitivo. Existen esas melodías que, aunque enterradas en distorsión, añadían una profundidad épica inesperada. Vlad, años después, reconocería que sentía que las grabaciones originales no entregaban el potencial completo de los riffs debido a las excepcionales condiciones técnicas, lo decía evidentemente de modo irónico, en 1994. Pero esa es exactamente la cuestión de todo esto, las limitaciones técnicas no eran un defecto, eran el lienzo, como os he dicho antes, era lo que tenía que ser para entonces. War Funeral March in the Grey Mist of a Full Moon Night. El tema de inicio de la demo duraba un poquito más de 5 minutos de marcha fúnebre tocada por fantasmas. Valachian Tyrant, el tercer tema, invocaba el verdadero Black Tepes, el tirano histórico, conectando la brutalidad medieval con la brutalidad sónica. Es mi canción favorita de la demo, de hecho. O Frozen's Death's Kingdom, que no exagero si digo que pintaba paisajes de reinos congelados donde solo reinaban los muertos. Black Tepes echó el freno de mano a todo lo que sonaba por entonces. Esto era black metal en cámara lenta, black metal bajo el agua, black metal tocado por cadáveres que ya se habían rendido antes de empezar a tocar, pero que lo hacían, ojo, con mala baba. Era el equivalente visual del sonido lo-fi, rechazo absoluto de cualquier cosa que oliera a producción profesional. Tres meses después, noviembre de 1994, Celtic Poetry, grabada en Brest con la Fostex de 4 pistas que se convertiría en su herramienta definitiva. Es casi como un miembro más del grupo porque grabarla ahí, como decía antes, no era una cosa azarosa. Si War Funeral March fue el nacimiento deforme, Celtic Poetry fue el momento en que la criatura aprendió a caminar y caminaba hacia el abismo, pero con un paso decidido, firme, nada temeroso. El corazón palpitante de esta demo es una composición de casi 13 minutos llamada Drink the Poetry of the Celtic Disciple, una
experiencia demoledora, casi de asfixia lenta. Los riffs trémolo característicos del black metal de segunda ola se entrelazan con melodías que, a pesar de la producción lo-fi, consiguen transmitir una sensación épica y casi cinematográfica. Es la paradoja perfecta de Black Tepes, la paradoja de hacer música que suena como si hubiera sido grabada en un sótano inundado, pero que contiene melodías que otras bandas matarían por componer. Y fijaros, hay un dato bastante curioso que va acompasado con la cadencia decadente que os comentaba. Las letras fueron traducidas por Vlad del poema Le Goût du Néant, el sabor de la nada, del poeta maldito francés Charles Baudelaire. Baudelaire, el mismo tipo que escribió Las Flores del Mal, el mismo poeta que exploraba la desesperación existencial, el tedio, la atracción por el vacío. Que Vlad eligiera este poema para una de sus composiciones más ambiciosas eleva a Black Tepes muy por encima del típico black metal que simplemente gritaba Hell Satan sin mayor profundidad. Y ojo, que ese grito tampoco estaba tan lejos, que en su propio círculo también ocurría. Años después, Chris Brokow, el antiguo batería de Codain, frontman de Comb, músico respetado en círculos bastante indies, quedó tan impresionado por Drink the Poetry of the Celtic Disciple que grabó una versión completa de los 12 minutos como pieza solista de guitarra acústica. Cuando Vlad se enteró, contactó con Brokow, le preguntó si tenía más covers de Black Tepes. El mismo respondió que siempre había querido versionar Raven's Hike. Vlad sonrió simplemente y reveló un secreto. Esa canción estaba basada en una antigua canción tradicional bretona. A lo que voy es que si os fijáis también en la profundidad, veréis que la profundidad que manejaba especialmente Vlad está ahí presente. Baudelaire, música tradicional bretona, no todo acababa en la imaginería de la banda, y sea como sea, suena a conexión perfecta, una banda que sonaba como si hubiera sido grabada en las catacumbas del infierno utilizando melodías que los campesinos bretones cantaban hace siglos, raw black metal construido sobre folk tradicional, misantropía moderna con raíces medievales. Under the Carpathian Yoke continuaba la temática histórica, situando al oyente bajo la opresión de los Cárpatos, la región montañosa donde Vlad III ejerció su reinado de terror. Misery, Fear and Stormhunger era exactamente lo que el título prometía: miseria, miedo y una tormenta de hambre insaciable. Celtic Poetry representaba el ascenso de Black Tepes, el momento en que la banda alcanzaba su punto más alto compositivamente, pero ya se podía oler la putrefacción, porque el siguiente capítulo que vamos a repasar llevaba por título una advertencia clara. En nuestra caída, esa es la traducción para esta demo. Mayo a julio de 1995, Black Legions Studio en Brest. El título lo decía todo. Esto ya no era un ascenso, esto era el momento en que te precipitas cuesta abajo y sin frenos. Durante el proceso de edición se añadieron 4 pistas de interludio que creaban una atmósfera aún más tensa, aún más claustrofóbica. No eran simplemente separadores entre canciones, eran túneles entre criptas, pasillos por los que caminas escuchando respiraciones que no deberían estar ahí. Para este momento, el split March to the Black Holocaust con Belketre, el mítico split, iba a ser lanzado por Embassy Productions, 1000 copias numeradas a mano. Sin embargo, el sello no logró vender ni la mitad a pesar de tener acuerdos con distribuidores. Era el testamento perfecto de la filosofía de las Legiones Negras. Preferían no vender que hacer concesiones. El underground de verdad para ellos no se vendía. Para mí tampoco. El underground de verdad no se vende, se filtra, se contagia, se transmite, algo así como una enfermedad. Volviendo a la demo, Raven's Hike, la canción basada en folk bretón que comentábamos antes, se convirtió en una de las composiciones más inquietantes de toda la discografía de Black Tepes. El cuervo, esa ave asociada con la muerte y los presagios oscuros en la mitología celta y nórdica, estaba caminando, no volando, caminando, como si incluso los pájaros estuvieran demasiado cansados para despegar.
Tras eso llega A Basic and Funeral Symphony, An Ode to Your Ruin. Fue compuesta por Vlad en febrero de 1994, pero no fue grabada hasta mayo de 1995, un mes antes del lanzamiento de la demo. Un año entero madurando en la oscuridad, y cuando finalmente se registró sonaba exactamente como su título, una sinfonía fúnebre dedicada a nuestra ruina colectiva. La producción de esta demo mostraba a una banda que había alcanzado la madurez compositiva dentro de sus autoimpuestas limitaciones técnicas, porque vamos a ser claros, para aquella época ya había mejores cosas con las que grabar si uno quería. El caso es que las canciones revelaban una evolución clara, una comprensión más profunda de cómo usar la distorsión, no solo como ruido sino como instrumento narrativo. Pero paradójicamente, a medida que las composiciones mejoraban, la calidad de grabación parecía empeorar deliberadamente, como si Vlad y Borlock hubieran decidido que el sonido debía reflejar el concepto. Decadencia en estado puro. Las portadas mantenían esa estética cruda, minimalista, anticomercial, lo cual ya era su firma. Cuando décadas después Drakkar Productions reeditan estos materiales, respetarían esa estética simple, porque cualquier elaboración habría sido una traición. Y luego llegó el capítulo final, el capítulo que todos sabíamos que llegaría desde el primer riff. Morte Lune, Luna Muerta, marzo de 1996, Brest otra vez. El nombre era perfecto, no The Last Breath, ni End of the Road, ni títulos tan ridículos, no. Luna Muerta, un satélite que ya no refleja luz, un objeto celeste convertido en cadáver colgando del cielo. Esta fue la última demo oficial de Vlad Tepes antes de su disolución definitiva, y sonaba exactamente como debía sonar un epitafio, como si estuviera muriendo mientras lo escuchabas. La producción de Morte Lune es probablemente la más eficiente de todas las grabaciones de Vlad Tepes, llevando la estética lo-fi a extremos casi inaudibles. Las guitarras sonaban como si estuvieran siendo tocadas en otra habitación, detrás de varias puertas cerradas, con las cuerdas a punto de romperse. Las baterías parecían golpes amortiguados por capas de niebla, las voces se desintegraban en el caos sónico general como fantasmas perdiendo cohesión molecular. No sé, a mí es una demo que no me convence absolutamente nada, siendo sinceros. De todas formas, y por qué no, siendo objetivos, es precisamente esa degradación extrema lo que cumplía perfectamente su propósito conceptual. Esta demo era Morte Lune, el final de todo, y la música sonaba como si estuviera muriendo ante tus oídos. Era coherencia artística llevada al límite absoluto, pero con un resultado horroroso. Morte Lune era el proceso de morir capturando la cinta magnética, y bueno, eso al menos hay que decir que se consiguió. 1996 también vio el lanzamiento del split Black Legends Metal con Torquace, editado por Drakkar Productions, y una demo de covers del mismo nombre en noviembre de 1995, donde Vlad Tepes interpretaba canciones de otras bandas del círculo, Mutilation, Belketre, en fin. Era un acto de hermandad artística característico del espíritu del círculo. No competían entre ellos, se alimentaban mutuamente. Era un organismo colectivo con múltiples cabezas pero con un solo corazón negro, y eso quedó reflejado tanto en el split como también en este homenaje que hicieron Vlad Tepes a sus compañeros. En 1997, Vlad y Borlock se separaron sin rencores. No hubo drama, no hubo peleas documentadas en fanzines, simplemente cada uno siguió su camino. Las Legiones Negras como movimiento llegó a su fin, los hermanos artísticos se disolvieron como niebla y Vlad Tepes cumplió su profecía: nacimiento, ascenso, decadencia y muerte. Muerte real, muerte honesta. Durante años, Vlad Tepes fue un rumor casi, cintas mal copiadas que circulaban en círculos underground, bootlegs no autorizados que se vendían por precios obscenos y a día de hoy sigue pasando, traicionando completamente el espíritu anticomercial original del proyecto. Vlad vio cómo su obra se convertía en mercancía, vio los precios absurdos en eBay, vio la locura de los bootlegs, la locura de los precios, la falta de respeto en sí. Y entonces, alrededor de 2000
2012-2013 regresó, no para reclamar ningún tipo de gloria ni nada por el estilo, sino para reclamar control. Lanzó un nuevo proyecto llamado Barf Loar 1476. Colaboró con Thurston Moore de Sonic Youth en el festival Invisible de Brest en 2018, un encuentro que culminó en una jam session de 2019 con Moore, Chris Brokow y el propio Blood. Las reediciones oficiales comenzaron en 2013 con Anthology Noir, una compilación de 2 CDs editada por Drakkar Productions. Siguieron reediciones individuales de las demos en CD, vinilo y cassette. En 2015, The Dragstein Sessions incluyó no solo material original, sino también covers de Chris Brokow, de Arkasva, de Infernal Necromancy y de Recluse. Y en 2018 llegó El Santo Grial, A Catharsis for Human Illness, un box set limitado a 500 copias en vinilo de 9 LPs que contenía 58 pistas representando la discografía completa de Vlad Tepes, toda la obra, todo el dolor, toda la misantropía, en una caja con un booklet de 24 páginas que explicaba en profundidad cada una de las grabaciones que habían hecho a lo largo de la historia. Para los coleccionistas y devotos del Black Metal Underground, esto fue la redención. Finalmente podían escuchar Vlad Tepes tal como debía ser escuchado, sin bullets ridículos, sin copias de copias, la obra completa, el ciclo completo. Nacimiento, ascenso, decadencia, muerte y ahora una suerte de renacimiento. Vlad Tepes nunca tocó en vivo, nunca lanzaron un álbum de estudio completo oficial, nunca buscaron reconocimiento y sin embargo su influencia en el raw black metal ha sido incalculable. Vlad Tepes no era solo música, era una filosofía, un rechazo total y absoluto a todo lo que la comercialización del black metal representaba. Mientras otras bandas firmaban contratos con sellos grandes, ellos grababan con Fostex de 4 pistas. Mientras otras bandas tocaban en festivales, ellos ni siquiera consideraban tocar en vivo. Mientras otras bandas buscaban mejores estudios con cada disco, ellos empeoraban deliberadamente la producción para que el sonido reflejara el concepto. Esa espiral de destrucción produjo demos que cambiaron para siempre el concepto del black metal. En este vídeo hemos repasado 4 capítulos de nacimiento, ascenso, decadencia y muerte que demostraron que puedes crear arte inmortal con equipo descartable y presupuesto cero, que la honestidad vale más que la producción, que el misterio es más poderoso que la exposición, que el hambre verdadera nunca se sacia. Y sí, Vlad Tepes ya no existe como tal, pero el hambre que los creó sigue devorando desde las sombras, esperando, tal vez incluso implementado en otros grupos, alimentándose de aquellos de lo que son lo suficientemente valientes o lo suficientemente enfermos para adentrarse en esta cripta sonora. Algunos discos te hacen querer vivir más intensamente. Vlad Tepes te hace entender por qué algunas personas eligen no hacerlo, y esa honestidad brutal es lo que lo convierte en inmortal. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si queréis apoyarnos, dejadnos un comentario y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!